Di un paseo por el bosque y salí más alto que los árboles. Con este pensamiento de Henry David Thoreau, vamos a comenzar hoy este paseo en Planeta Vital. Vamos a pasear para darnos un baño de bosque. Es un programa inspirador porque nos vamos a integrar con la naturaleza, con los pájaros, con los árboles. Vamos a irnos todos aquí caminando por esta belleza de bosque en el que estamos, junto a Fernando Camacho, Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Raiza Perró. Así que vámonos todos aquí calladitos un poquito a escuchar. Escuchen esta maravilla que es adentrarse a un bosque. Vamos a estar conversando el día de hoy sobre lo que significa adentrarse a la naturaleza a través de los árboles y del contacto con todo ese mundo maravilloso que nos trae. Vamos a irnos hasta Colombia otra vez, donde nos espera nuestra invitada de hoy, quien es Rita Kotov. Ella es alemana, lleva más de 25 años viviendo en América Latina, pasó por Guatemala, Perú, Bolivia, Chile y actualmente vive en Bogotá, Colombia. Además lleva más de 20 años trabajando en cooperación internacional, dirigiendo proyectos y oficinas regionales, es asesora, entrenadora, conferencista, sobre todo en el área de desarrollo organizacional, diálogos y negociaciones. En realidad lo que nos trae aquí a este programa hoy de conversar con Rita Kotov, ella es la directora y fundadora de la empresa Matizart y ella está junto con su equipo creando un espacio bien interesante que se llama Metanoia. Ella misma dice en su currículum que está dedicada a la mentoría en el campo energético para escalar la conciencia efectivamente en los seres humanos. O sea, están dedicados a este proyecto de metanoia, que es un campo cuántico natural único en el mundo, que conecta, inspira y sana a los seres humanos a través de las frecuencias que emiten sus jardines diseñados paisajísticamente. Hace un tiempo estuvimos con la doctora María Teresa Guarín, también de Bogotá, en Colombia. Ellas trabajan juntas porque esto tiene que ver mucho también con la frecuencia y los biofotones, toda la energía, y con la sanación de las personas a través de la naturaleza, con ese contacto tan importante. Así que hoy vamos a estar conversando entonces sobre metanoia, pero más que nada saber, el acercarse a este mundo maravilloso de el baño de bosque y el contacto con la naturaleza para sanarnos desde adentro a través de esa energía telúrica que tiene el entrar a un bosque, a un parque. Hola Rita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de tenerte aquí en Planeta Vital. Y bueno, cuéntanos primero cómo entraste a este mundo del contacto con los baños de bosque, con la sanación a través de la naturaleza. Bienvenida. Hola Marisela, gracias por la invitación de participar en Planeta Vital. Me siento muy honrada que me hayas invitada y tienes ese interés y las preguntas sobre lo que hacemos con baños de bosque y con metanoia. Fíjate, la sanación a través de la naturaleza para mí siempre ha sido algo muy normal desde la infancia. Con mi madre, que era una cirujana, con mis abuelos, con mis amigos, mis compañeros del estudio, siempre solíamos ir a caminar por los bosques o encontrarnos en parques o salir a algún lado verde y tener conversaciones, charlas, paseos, caminatas. Eso es algo lo que solíamos hacer. Y después de un encuentro rodeado de verde, automáticamente nos sentíamos bien, o yo me sentía bien. Eso es algo lo que está dentro de la vida desde pequeña que llevaba. Recuerdo que tenía como 17 años cuando leí un libro que se llama La vida secreta de las plantas. Después de ese libro, fíjate, ni siquiera quería pisar ya un pastito, porque el libro demuestra cómo las plantas tienen vida, tienen memoria, tienen sentimientos. Estaba muy preocupada de esto. Recordando desde, como dijiste, cómo llegaba el tema de sanación y baños de bosque y las plantas,
desde niña siempre tenía una conexión con jardines, con exposiciones de jardines internacionales, nacionales. En Alemania eso es muy, muy normal. En los estudios en Berlín me iba al Jardín Botánico, por ejemplo, de Berlín para estudiar. Y cuando trabajé en Bolivia, cuando empecé con la cooperación alemana, inicié con el diseño de jardines con Feng Shui y empezaba a diseñar jardines energéticamente especiales que influyen directamente en la vida de una. Ay, te podría contar un montón de ejemplos cómo esto influye en mi vida en Bolivia. Luego empezaba a estudiar más sobre la comunicación entre plantas y las últimas investigaciones que vienen de la neurobiología y los efectos de la biofilia. Creo que de ahí solo era un pasito pequeño para llegar a la terapia forestal y los baños de bosque. Y con la empresa Matis Art en la que trabajamos o nos dedicamos al mentoring energético y a escalar en la conciencia de manera efectiva desde una perspectiva holística, iniciamos con el Shinrin Yoku. El Shinrin Yoku es lo que ya mencionaste, la palabra japonesa donde se originan los baños de bosques es una forma de terapia forestal. Y entonces iniciamos la terapia forestal o los baños de bosque en Metanoia, que es un lugar nuestro de Matis Art. Y justamente ahora nos encontramos en un proceso de certificación con el Forest Therapy Institute, que está situado en Portugal para convertirnos en guías de baños de bosque certificados, varios de nuestro equipo. Pero para dar un hueco, ¿por qué una empresa se dedica a baños de bosque? En nuestro caso, y por los tantos estudios de neurobiología, neurociencia, epigenética, física cuántica, negocios conscientes, que es una nueva tendencia, llevamos estos estudios de energía y cómo la energía se cambia a nuestro modelo de mentoring energético que utilizamos y lo aterrizamos en metanoia. Metanoia es tanto como un concepto como un lugar, Marisela. En metanoia trabajamos también con la doctora María Teresa Guarín. Metanoia significa en griego procesos de transformar la mente, la racionalidad. A eso nos dedicamos. Entonces, a través de metanoia, donde aterrizamos en el lugar el mentoring energético para que puedas elevar la conciencia. Por un lado, conectamos la mente con la emoción y el cuerpo y el entorno natural. Por otro, también renovamos energías y sanamos, desbloqueamos, liberamos energías. Así es como llegué a la sanación a través de la naturaleza. Así es, Rita, qué bonita historia, qué bonito, ¿no? El poder contactarse con la naturaleza de esa manera. Y tú me enviaste un libro bien interesante, es El poder del bosque, de un japonés, el doctor Quinn Lee. Nos habla allí de unas cosas bien interesantes, porque sobre todo de acercarse a los bosques y a todo esto desde su óptica japonesa, oriental, desde las historias de su origen, ¿no? Japonés. Ahora, dice allí que muchas historias populares japonesas hablan de Kodama, una deidad de la naturaleza que vive en un árbol, como una dríade griega. Algunas personas creían que el Kodama viajaba por el bosque, moviéndose de árbol en árbol. Otros creían que vivía en un árbol determinado. El conocimiento de los árboles en los que vivían Kodamas se transmitió de una generación a otra. Esos árboles actualmente están protegidos. Si talas un árbol que tenga un Kodama viviendo adentro, sufrirás una maldición. Los kodamas más famosos son las pequeñas criaturas blancas con la cabeza grande y con bocas y ojos redondos y negros de la película de animación La princesa Mononoke, que habla de una lucha épica entre la humanidad y la naturaleza. Cuando el bosque muere, los kodamas caen de los árboles y se disuelven. Y cuando al final se recupera el bosque, un único kodama surge del sotobosque balanceando su gran cabeza. Qué bonito, ¿no? Cuéntanos si hay historias que te hayan inspirado a ti, Rita. ¿Sabes, Marisela? Creo que hay muchas historias a lo largo de mi vida que me impactaron. Hay una que es un poema del alemán Erich Kästner. Mi abuelo me lo regaló en su letra artística, que era un artista mi abuelo, cuando yo tenía 15 años.
Voy a intentar resumirlo y traducirlo al español. El poema dice que las ciudades deforman, tuerzan a nuestras almas y que los bosques, aunque están en silencio, hablan y que uno puede hablar con ellos como si fueran hermanos de uno mismo. Y quien llega a un bosque puede cambiar su alma en ellos. Qué hermoso, Rita. O sea, tu abuelo ya te conocía y sabía hacia dónde iba tu camino, ¿no? Esa era una sabiduría casi que ancestral. Ese regalo fue para ti, ¿no? Me imagino. Mira, este poema cuán cierto es, ¿no? Porque vivir entre cemento y contaminación urbana se aumenta todo tipo de enfermedades. Eso está comprobado con cifras y porcentajes. Pero también hay otros artículos últimos ahora que cuentan o que dicen que cuando hay una cobertura de por lo menos un 20% de verde en la vecindad tuya cuando vives en una urbe, enfermedades como ansiedad, estrés, depresión, cualquier tipo de virus se reducen por lo menos o mínimamente a una tercera parte. Esa es la que me impacta mucho desde 15 años. Luego recuerdo un libro que a mí me fascina, que leí cuando yo tenía 23 años. Es un libro de Gioconda Belli, La mujer habitada, que cuenta cómo el espíritu, el alma de una mujer indígena, cuando muere entra en un naranjo y de ahí, a través de vientos y suspiros energéticos y pasando tiempos y límites, influye ese árbol habitado en una mujer que vive en una casa en cuyo patio crece este árbol. Para mí, ese libro de Gioconda Belli es una de las mejores explicaciones poéticas, líricas, cómo funcionan campos cuánticos y que todos somos energía y cómo lo uno se entrelaza e interactúa sobre el otro. Y como tú mencionaste ahora, cuentos, la parte de Japón, fíjate, tú sabías, ¿no? Como muchos otros que te escuchen, que en todas las culturas en este mundo hay leyendas, cuentos y mitologías sobre árboles sagrados. Y también sobre deidades de la naturaleza que influyen en nosotros, en nuestro bienestar espiritual. Si, por ejemplo, sumamos a todas esas leyendas las investigaciones de hoy en día sobre cómo se comunican los árboles entre sí, como a través de fragancias, de terpenes, de sistemas Morse, de conexión con una red de hongos en el subsuelo, creo que existen como por lo menos unos 8 diferentes formas de comunicación entre los árboles. Y cómo se comunican con nuestro sistema inmune y neurológico de los seres humanos. Ahí creo que entendemos de que la filosofía japonesa y muchas otras desde la perspectiva holística y las leyes universales de frecuencia, de interacción, de conexión tienen toda su lógica, ¿no? Imagínate desde esa perspectiva energética de interacción con las plantas y ellos con nosotros, caminando por un bosque, escuchando a pájaros, oliendo las fragancias de algo fresco, verde, natural, empieza a evocar mucho respeto en uno, ¿no? En ti me imagino, en mí de todas formas, y te evoca esa entrega a una sabiduría que te hace bien. Pues fíjate, Rita, nosotros en Venezuela, en la literatura de la Guajira, Jivi, específicamente de una etnia Jivi de la Guajira, tenemos un libro maravilloso, un cuento maravilloso que se llama Caleibirinay Cudeido. Y es el árbol de todas las frutas, es la historia de la leyenda de cómo el árbol de todas las frutas se convirtió en el Cerro Autana, que ahora está en el Aullantepui, y tenemos el Salto Ángel. Y es precioso ese cuento a través del pueblo guajibo llamado Cudeido, que hoy es Santa Rita. Bueno, es una historia más larga, pero la idea es que el árbol que estaba allí en la comunidad era el árbol de todas las frutas. Y cuando lo lograron tumbar y hubo toda una historia allí, pues se esparcieron esa cantidad de semillas y ahí entonces empezó a fructificar todos los bosques que tenemos en el Amazonas y todo eso. Es bien bonito, es una historia preciosa y es una historia de amor además. Es una historia de amor muy bella. Ahora cuéntame de Metanoia. Cuéntame de esa
de ese proyecto tan interesante que ustedes tienen allí en Bogotá, en las cercanías de Bogotá, y que espero poder visitar en algún momento porque me suena maravilloso lo que están haciendo. Cuéntanos entonces sobre Metanoia. Metanoia es tanto un concepto, como ya dije, y un lugar físico. Metanoia es un cerro que compramos que tenía un daño ambiental terrible por una arenera abandonada que se había puesto en épocas anteriores encima de ese cerro. Metanoia queda muy cerca a Bogotá, unos 35 minutos. Y cuando lo compramos empezamos a restaurarlo con reforestación, creamos jardines, un greenhouse como un salón de vidrio y de madera en la encima con una vista estupenda 360 grados. Y en ese greenhouse hacíamos talleres, seminarios, lo usamos para coachings y lo arrendamos. Fíjate, Marisela, lo que no teníamos ni idea cuando lo compramos es que Metanoia en épocas precoloniales fue un lugar sagrado. Eso nos empezaron a contar chamanes, muiscas y mamos de la Sierra Nevada que llegaron a Metanoia, que tenía un rol muy importante en la cultura muisca antes de la llegada de los españoles, donde se encontraban chamanes para sanaciones, donde había árbitros que estaban sentados encima de la última roca para juzgar y calificar guerreros muiscas que participaran en lo que se llamaba antes el correr la tierra, algo muy importante, y que además en Metanoia, debajo de Metanoia confluyen y se juntan unos canales subterráneos de agua que conectan todas las lagunas de agua que hay ahí en el altiplano bogotano. Pero no solamente esto, luego nos llegaron muchas otras personas que trabajan en sanación energética, campos cuánticos naturales también, que nos abrieron los ojos que Metanoia es un portal energético. Y ese portal energético lo tuvimos que renovar con ceremonias, rituales de fuego, con pagamento, etc. Porque estaba muy lastimado por toda la historia que había pasado por Metanoia. Aparte de esto, Marisela, que fue una sorpresa, cuando nos empezamos a enterar de lo sagrado y de lo energéticamente tan importante que es el lugar. Metanoia es el único lugar en el mundo, hasta que yo sepa por el momento, que cuenta con jardines naturales diseñados paisajísticamente con principios del Feng Shui. Con esos principios energéticos potenciados, influimos directamente en los niveles físicos, emocionales y mentales de las personas. Y no solamente influimos y pensamos que esto sí ya eleva la energía de las personas, sí lo medimos. Medimos el antes de entrar a Metanoia y el después. El antes, cuando entras a sanarte con medicina complementaria preventiva, como los baños de bosque, y el después, cómo sales, o cuando entras a inspirarte, a conectarte, a hacer talleres diferentes, o cómo va el impacto de los coachings. Y como Metanoia está diseñado de manera específica con lo que llamamos ahora un campo cuántico natural, utilizando el concepto de la física cuántica, de campos cuánticos trasladado a la naturaleza, los efectos de Metanoia cuando uno hace un baño de bosque o cualquier otra actividad de conexión con la naturaleza, de sanación espiritual, son allá mucho más rápidos, más profundos y más duraderos que en otros entornos naturales que también están diseñados tal vez como jardines saludables o bosques aptos para baños de bosque. Mucho más fuerte y potente que en otros lugares. Entonces, con Metanoia logramos elevar lo que decimos la conciencia, elevar emociones y llegar a una coherencia energética que es muy potente. Estamos conversando hoy con Rita Kotov, fundadora y gerente de la empresa Matizar, con la que están desarrollando Metanoia, de lo que hemos estado conversando en este programa, que es un campo cuántico único en el mundo que conecta, inspira y sana a los seres humanos a través de las frecuencias que emiten sus jardines, que están diseñados justamente para este fin.
Ellos están en Bogotá, cerca de Bogotá, 35 minutos más o menos de Bogotá, Colombia. Rita, antes de despedirnos, yo quisiera que conversáramos un poquitico sobre lo que es la biofilia, porque la hemos nombrado. Yo he conversado en ocasiones anteriores de la importancia que tienen, por ejemplo, los jardines, que son sanadores cercanos a los hospitales, a las clínicas, que es una nueva tendencia también que hay. Yo tengo un micro sobre esto y me gustaría que conversáramos qué es la biofilia. La palabra biofilia, Marisela, viene del griego y se refiere en general al amor a la vida. Esa palabra había tomado Erich Fromm, el filósofo, y lo había combinado con el amor a la conexión nuestra de los seres humanos en general a todo lo que son sistemas vivos, como los animales, las plantas, nosotros entre nosotros mismos, los seres humanos. Luego el concepto de biofilia también fue retomado por un profesor de Harvard, un biólogo evolucionista llamado Edward Wilson, y a partir de él también otros, que se refiere el tema de biofilia a la capacidad innata que tenemos nosotros, los seres humanos, a conectarnos, a acercarnos, a familiarizarnos con otros seres. Y esto es lo que combinamos hoy en día con el cuarto cerebro, como se sabe hoy en la ciencia, que es el sistema inmunológico, que es capaz de conectarse directamente con las plantas, por ejemplo. Y las plantas y los árboles con ese sistema inmunológico. Por eso funciona muy bien el tema de terapia forestal y baños de bosque. Pero no solamente el sistema inmunológico y todo lo que es sistema límbico, simpático y parasimpático. Al parecer que también en nuestra ADN están todos los códigos y la información almacenada que llevamos desde miles y miles de años, que nos hace reconocer mucho más fácilmente la naturaleza, lo verde. Nuestras raíces del ser humano vienen de la naturaleza y nos reconocemos mutuamente, la planta a nosotros y nosotros a las plantas. De ahí vienen muchas tendencias ahora de reconectarse con la naturaleza que sana, que nuestra forma de pensar occidental, que nos hemos separado mucho de la naturaleza, ya regresa a verse nuevamente siendo parte de la naturaleza. Como por ejemplo nosotros los seres humanos, que no actuemos sobre ella, sino que somos naturaleza. No es nada de sorprender que el Shinrin-yoku, los baños de bosque, ese concepto viene de Japón, por ejemplo, porque en Japón la cultura japonesa ya automáticamente se entiende formando parte de la naturaleza. Hay otro libro que es muy bueno, Shinrin-yoku, Baños curativos de bosque, que escribió un señor Yoshifumi Miyazaki, creo que así se llama, un investigador en varios institutos y universidades de Japón, que es uno que investigó muchísimo el efecto biofilia y cómo funciona esa conexión entre naturaleza, no solamente árboles, toda la naturaleza, y los seres humanos. Qué programa tan reconfortante, ¿verdad, muchachos? Aquí en este bosque que hemos compartido, en este lugar tan bello, que pues imaginariamente me siento que estoy en Metanoia y que he paseado por sus 9 ecosistemas que tienen preparados para los visitantes, depende del tipo de sanación que quieras o que necesites. Ellos tienen esos 9 ecosistemas y muchas otras cosas más. Cuéntanos cuáles son las redes sociales para que se pongan en contacto con ustedes y vamos a seguir conectadas en este proyecto tan hermoso donde podemos disfrutar, bañarnos de esa energía maravillosa de los bosques y seguir contando historias, esos cuentos ancestrales que estoy segura que dan respuestas a muchísimas de nuestras interrogantes en relación a la naturaleza que nos rodea. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Marisela. Ha sido un gustazo conversar contigo, como siempre. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram bajo Metanoia Colombia. También en nuestra página web de la empresa www.matisart.co. Correos, teléfonos se encuentran en esas 3 partes. Hasta luego, Marisela. Nos encontramos muy pronto aquí en Planeta Vital. Un fuerte abrazo y bendiciones planetarias y vitales para todos.